Saludos, bienvenidos. Un honor poder compartir con los ejecutivos de el concurso Walmart del Kids, un concurso pues que ha impactado a países de todo el mundo, pues buscando, rescatando a esos bebés y niños modelitos. Y hoy queremos conocer, ¿verdad?, qué es Walmart del Kids, de dónde surge toda esta dinámica, ¿verdad? Y tantas preguntas que se hacen los padres con esta importante competencia que cada día más pues aumenta el interés de los padres familiares en inscribir a sus hijos a participar para ser modelitos en alguna de estas temporadas. Decirles que estamos desde República Dominicana, provincia La Altagracia, ciudad de Higüey. Roxana, David, un honor estar con ustedes. Bienvenidos. Muchas Hola, ¿cómo estás? gracias. Vamos a iniciar. ¿Qué es Wormwood del Kiss? Bueno, mira, para explicarte tal vez un poquito el contexto un poco más amplio para que entiendan todo, en realidad nosotros empezamos con la agencia de modelos Lima Teens, acá en Lima, Perú. Lima es la capital de Perú. Ok. Entonces, bueno, empezamos hace, año 2002, ya han pasado 23 años más o menos. Eso fue con Lima Teens. Después de algunos años, ¿En qué eh, año iniciaron? ¿En qué año iniciaron? 2002, hace 23 años. ¡Wow! Sí, sí, sí. Lima Teens es una agencia muy reconocida acá en Perú. Bueno, y acá tenemos una escuela de modelaje, ¿no? Lima Teens. Y lo que ocurrió es que las mamitas de las mismas alumnas nos preguntaban también por alguna agencia de modelitos de niños. Y yo la verdad que al principio era reacio a hacerla porque yo pensaba que no iba a tener paciencia con los niños. Así que durante un tiempo lo evadí, pero después lo que ocurrió es que abrimos en el 2008 y la agencia se llama Lima Kid. Lima Ok. Kid. Lima de Lima, Perú y Kid de niño. Y bueno, nosotros teníamos una revista, Lima Kid, que era nuestro medio para promocionar nuestro trabajo. Entonces, nosotros seleccionábamos al niño que iba a salir en la portada por medio de un casting tradicional. Entonces, hacíamos una convocatoria, entrevistábamos a los niños, les hacíamos sesiones de fotos y el niño que mejor lo hacía es quien aparecía en la portada. Ok. Pero después, los propios padres de familia nos preguntaron si no había alguna forma, digamos, más democrática para que sus hijitos pudieran tener la oportunidad de salir en la portada. Entonces ahí, pensando y pensando, se nos ocurrió hacer un concurso. Y este concurso, bueno, a lo largo de los años fue cambiando, y le fuimos poniendo distintas etapas. Y después en 2020 llegó la pandemia. Entonces, con la pandemia nos quedamos con el estudio ya cerrado, el estudio de fotos, y no teníamos Sí. cómo avanzar, que es lo que le pasó a muchas personas. Entonces ahí se nos ocurrió emprender esta aventura de probarlo de manera internacional, virtual, ya que no había nada que perder. Y empezamos a probarlo con Latinoamérica y nos sorprendió la acogida que tuvo. Entonces, desde el año 2021 en adelante, hemos abierto fronteras, primero a Latinoamérica, y desde el año pasado ya nos hemos expandido a todo el mundo y a un montón de idiomas. Por eso, hace tan solo una semana atrás, Rosa ha estado yendo a grabar con el niño ganador de la última temporada en Bangladesh. Sí. Eso para nosotros es una total aventura. Entonces, nosotros en base a la demanda y a la sugerencia de los padres, estamos bifurcando World Model Kit. Ahora ya no es Lima Kit, sino que se llama World Model Kit el concurso, Sí. porque
hace una mejor descripción de hacia dónde vamos. Y estamos bifurcándonos y transformándonos en una revista internacional familiar, una revista de familia que toque distintos artículos importantes sobre el desarrollo, la crianza y la vida en general en familia. Y le estamos dando cada vez más peso a la revista y ideando siempre formas creativas de premiar a los niños ganadores de cada temporada. ¿Cuántas etapas tiene este concurso al año? Bueno, son 4 temporadas, es decir, nosotros sacamos 4 ediciones de la revista por año. Ok. Es decir, el periodo de concurso para salir en cada una de las revistas es de 3 meses. Y el concurso en sí, para cada una de las temporadas, es de 4 pasos. El primer paso es conseguir 10 votos. 10 votos para poder, digamos, ya entrar a lo que es la fase nacional. Entonces, el segundo paso es la fase nacional en la que ya compite contra modelitos de su propio país. Esto es parecido a un mundial, es más o menos como un mundial de fútbol, una cosa así. Entonces, Sí. primero clasifican a la fase nacional. De ahí, cuando pasan, en la fase nacional tienen que conseguir 60 votos o más y estar dentro de la mitad más Que he votada. visto que siempre la gente supera con ciento y pico y como que se emociona, ¿verdad? Y siempre es mucho más de 60 según el seguimiento que le he venido dando. Es correcto, sí, sí, sí. Creo que ese es el entusiasmo de las mamitas tan lindas. Realmente las mamitas son un amor, son un amor. Sí, A mí me encanta ese público objetivo, las mamitas son súper tiernas, son súper entusiastas. Entonces es verdad lo que dices, se suelen pasar los 60 votos, porque creo que le avisan a mucha gente, lo cual está bien, sí, está sí. bien. Y de ahí, bueno, y tienen que además, son dos condiciones, pasar los 60 votos, pero también estar dentro de la mitad más Los votada de primeros 10 más votados. No, no, la mitad. la clase La nacional es mitad. mitad. O sea, por Por ejemplo, ejemplo, si en el grupo del país hay 100 modelitos, los 50 modelitos, que es la mitad de los 100 pasan a Oh, la ok. fase internacional. Ajá, pero siempre Ya. más de 60 votos. claro. O sea, son las dos condiciones que deben de cumplir. Excelente. Esa es la parte nacional. ¿Y luego qué sigue? Luego viene la fase internacional, que ya es más interesante, en la que ya empiezas a competir contra niños de todos los países del mundo. Y no Sí. sabes quiénes te van a tocar, porque el sistema sortea en el momento de la fase. En el momento que empieza la fase, hace una selección aleatoria y el grupo que te toque, con los niños que te toquen. Entonces ya ahí, por ejemplo, alguien de República Dominicana puede competir con alguien de la China, con alguien de Ucrania. Es muy emocionante porque además lo que he visto es que las mamás se van haciendo amigas en las redes sociales para Sí, compartir links y apoyarse con los votos, pero es muy interesante porque también se hacen amigas en distintos idiomas. Entonces eso a mí me llama mucho la atención, pero me parece muy bonito. Y después, bueno, en la fase internacional tienes que quedar entre los 10 más votados de tu grupo. Ok. Ajá. Entonces, todos los niños que quedan entre los 10 más votados de su grupo pasan a la final. Y la final es más compleja porque en la final, básicamente, los que están concursando son los modelitos más populares de la temporada, que son, Ustedes digamos, dividen, perdón, la parte internacional, ustedes la dividen, según lo que vi, por grupo. Vi grupo del 1 al 10, al 10. creo. Sí, correcto. Son 10 Según la grupos cantidad en de la niños fase. que ustedes tengan, así hacen la división. Correcto. correcto, correcto. Sí, exactamente. A veces pueden ser 7 grupos, 8 grupos, pero por lo general encajan todos dentro de 10. El Ok. sistema es que también define cuántos grupos va a haber en el momento que empieza esa fase internacional.
decir y aprovechar, ¿verdad? Porque hay que aprovechar todos los escenarios, que en esa etapa ahora mismo se encuentra mi pequeño Elías. Nosotros aquí en la Altagracia, República Dominicana, estamos muy emocionados y esperamos con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos nuestros amigos, seguidores, de que obtendremos esa primera temporada 2026 en el nombre de Jesús. Ah, qué linda, qué bonito saberlo. Yo recién me acabo de meter, digamos, a la entrevista, así que Rosa es la que está más enterada, pero me encanta. Sí, sí, he estado muy de cerca con Rosa. Agradezco que siempre, ella siempre está pendiente a todos los padres que tienen muchas inquietudes, ¿verdad? Y interesados por saber tanto los que están participando como los que quieren, pues, ingresar a ser parte de esta tan hermosa experiencia. Algo que quisiéramos, pues, dar a conocer y que la gente pregunta mucho, el proceso de votación, cómo se hace, por qué es tan difícil. Mucha gente me dice, pero ¿por qué es tan complicado votar? Te salen muchos anuncios, te salen muchas situaciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la dinámica que ustedes utilizan? Ya, buenísima la pregunta. Bueno, los anuncios es porque parte del sustento económico del Sí, negocio claro. se respaldan los anuncios. Entonces es una vaina porque la verdad es que esto a veces te sale un pop-up, a veces un poco desordenado, sí, a nosotros nos encantaría que no hubiera un solo anuncio y que la página se viera ordenadita, ¿no? Pero bueno, si no, no podríamos costear los gastos de mantener el concurso funcionando. Activo, así es. Ahora, el tema de las votaciones, sí, cada vez se pone más complicado, de hecho en las finales más complicado todavía. ¿Por qué? Porque el sistema lo que busca es alguna comprobación de autenticación del votante para poderle validar el voto. Entonces, a veces hay personas que tratan de buscar votar con bots, por ejemplo, o algún truquito para poder sumar más votos. Entonces, conforme van avanzando las fases, el concurso se pone más riguroso en ese aspecto. Ujú. Ok. Y claro, en ese sentido, a veces ocurre que, como dices tú, muchas mamitas dicen, ¿por qué es tan complicado, no? Entonces, nos gustaría que fuera más fácil. Si hubiera alguna manera más fácil de identificar al votante, sería increíble, pero a raíz de todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de los años, hemos ido creando un sistema que trate de encontrar la manera de calificar los votos de la manera más justa. Ujú. Ok. Ujú, esa es la razón. Y la primera, Entonces, ¿cómo se vota? Ya, perfecto. Y les puedo dar unos tips para para que Sí, vean. claro. Claro Sí. que sí. Bueno, para votar, en principio, lo primero que debe hacer la mamita es compartir el perfil de su participante para que la gente pueda saber quién es. Entonces, lo tiene que compartir en sus redes sociales, a sus contactos, y la gente entra y va al botón de votar. Esa, es importante ahí aclarar que justamente a veces la mamita intenta votar muchas veces o sus contactos intentan votar muchas veces y el sistema no se los va a permitir. Entonces también a veces cuando yo hago las pruebas en los perfiles de los niños por los que me consultan para saber si está todo bien, veo que está bien. Simplemente que si intenta votar más de una vez, No se lo permite. el sistema no se lo permite. Esa es la razón. Entonces, el primer truco es, tienes que tratar de hacer alguna campaña de convocatoria. Y nosotros tenemos unas experiencias acá que la verdad nos han sorprendido muchísimo. Por ejemplo, te cuento, una vez empezó a entrar un montón de gente con una niña que ganó en Paraguay el año pasado. Y no entendíamos cómo, pero nosotros revisábamos el perfil de los votantes y eran, digamos, votos reales. ujú, ¿Y qué había pasado? Llegaron a la televisión y entonces en la televisión hicieron una campaña y era como un tsunami de votos. Después, por ejemplo, otra que nos pasó y que no sabíamos por qué habían habido tantos votos en tan poco tiempo,
de era Cuba. que un alcalde, me parece que fue en Colombia o en No, Ecuador, Cuba, Cuba. en Cuba, Sí, en Cuba. co- convocó a toda la gente del pueblo a una plaza y en la plaza Wow. a todos sacar su celular y darle las instrucciones y todo el mundo empezó a votar ahí. Esa es otra experiencia. Otra también que hemos tenido era, Dándole idea a la gente que aproveche, ¿verdad? Y guarde esos tips para cuando inscriban a sus pequeños. así es, espero que esta entrevista sirva justamente para eso. Eh, Sí, sí, he visto mamitas que, por ejemplo, han hecho campañas saliendo a la calle a repartir volantes. Eso también nos ha sorprendido. O, por ejemplo, la última, la niña de hace 2 temporadas, la de Ecuador, ganó porque el papá también reunió a todos sus amigos militares, ¿sí? Y ahí están los videos de él exponiendo ante los sargentos y los oficiales, cómo tiene sí. cada uno que votar por su hijita. Fue una, digamos, una situación muy tierna, ¿no? Ver al papá militar, pero por su hijita derritiéndose para que ella gane, ¿no? Sí. Así es. Bien Sí, importante decirle a los amigos televidentes, ¿verdad?, que nos sintonizan en este momento que estamos conversando con los ejecutivos del IMAKID, el concurso infantil, el concurso de bebés Walmart del Kids, que tiene pues distintas temporadas en la cual usted puede participar. ¿Cómo inscribimos a nuestros hijos en este concurso que está captando la sensación de todo el mundo? Es muy fácil, solo deben ingresar a la página web de World Model Kit, es www.worldmodelkit.com y luego en la parte superior dice bien grande participar aquí. Hacen clic Sí, ahí y luego tienen que llenar los datos de sus pequeños, como nombre, apellidos, edad, número de celular de los papás, país y luego seguir los pasos. Seguir los pasos, también desagregar la foto del pequeño o de la pequeña y listo. Es súper fácil la inscripción. Hay varios métodos de inscripción, los pueden inscribir vía Gmail, WhatsApp, eh, Facebook, todas nuestras redes sociales por ahí los pueden inscribir. Entonces, excelente. solamente tienen que seguir los pasos. Pero, ojo, es muy importante, cuando los inscriban, automáticamente les va a llegar un código para que cualquier cosa, si es que se cierra sesión en la página web de Word Model Kit, con ese código pueden iniciar sesión. Es muy importante que guarden Excelente, ese código porque la mayoría de los excelente. papitos lo deja desapercibido ese código. Es muy importante Sí, para que probablemente más adelante quizás quieran cambiar la foto de perfil del pequeño o de repente la mamá haya cambiado el número de celular, que varias veces ha pasado. Entonces ya sí. eso les puede ayudar. Ujú. Interesante. ¿Y las edades en las cuales los niños pueden participar? Las edades, bueno, pueden participar niños de todo el mundo, de todos los continentes, literalmente, desde recién nacidos hasta los 10 años, nada más. 10 años. ¿Por qué la edad de 10 años? ¿Por qué el límite? muy pregunta. Bueno, en realidad esto viene de, primero porque son niños, sí, y segundo porque viene de más atrás cuando teníamos dos concursos en paralelo. Teníamos el concurso de Lima Kids y de Lima Teens. Entonces, Lima Teens, como te conté que era es nuestra agencia en Perú, eh, teníamos un concurso que iba desde los 11 años para arriba. Entonces habíamos dividido el concurso y se quedó en 10 años. Por ahí podríamos ampliarlo un poquito, es algo que vamos a evaluar, pero hasta ahorita, según las normas, es hasta los 10. Ok, Ahora, puedes tener 10 años al momento de registrarte, ¿no? Si conforme pasan las semanas del concurso cumples 11, no hay ningún problema. no hay problema, excelente. Bien, la gente pues siempre tiene mucho temor con esta series del INE en las redes sociales debido a las
cientos de estafas pues que vivimos constantemente. La exhortación que ustedes le dan a la población cuando vean estos links de Lima aquí en sus países, en sus ciudades. Uy, te agradezco muchísimo, muchísimo la pregunta, porque sí, pues nosotros estamos tratando de darle una batalla fuerte a esa parte que es comunicativa. Por ejemplo, la presencia de Rosa dentro de World Model Kit ha sido sumamente positiva porque le ha dado un rostro. Nosotros éramos mucho de mucho software y mucha automatización, pero nos dimos cuenta que en este caso, y además con justificación, los padres de familia evidentemente tienen mucha precaución, mucho cuidado y también tienen mucho temor. Entonces, uy, nos han dicho, y creo que a veces también nos dicen de todo, y acá con Rosa a veces renegamos Se un poco. imitan un poquito más. Bueno, así son las redes sociales y eso hay que aceptarlo, es normal. Y Sí, al contrario, es como un reto para nosotros ir mejorando la comunicación y la imagen para tratar de ser lo más transparentes y más abiertos posible para que justamente entiendan que en el caso de World Model Kids somos una gran familia. Somos una familia muy grande y muy bonita con ustedes, con las mamitas, con los papitos, con sus hijos. Por eso, si ustedes entran, por ejemplo, a nuestro Instagram o a nuestro TikTok, van a ver que ahora salen mucho también papás, mamás, porque es bonito, el ambiente de familia es muy lindo, entonces tratamos de cultivar esa esencia dentro del concurso, que no se vea una cosa fría, sino que se vea más cálida y más casera. Exactamente. excelente. Como estaba comentando David también, o sea, este concurso no es solo, bueno, participar, votar, votar, votar. No, porque también hemos escuchado comentarios de los papitos, o sea, sabemos que de repente la familia no está en el mismo país, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Perú, pero la mayoría de mi familia está en Colombia, en Venezuela, y este concurso une a las familias, une a los amigos y conoce también nuevos vínculos como las mamitas que se hacen amigas de otras mamitas y apoyan a otras mamitas o la familia, que nos hemos encontrado con varias familias de Venezuela que están dispersas en varios Hay países. muchos venezolanos, hay un impacto grandísimo ahí, que es Y, lo que queremos lograr aquí en República Dominicana. y la verdad que los papitos venezolanos son súper unidos, porque imagínense, están viviendo en España de repente, pero también desde su país los están apoyando. Entonces, eso es lo Wow. mágico de este concurso. Une a las familias, une a las personas para que saquen lo mejor de ellos, porque gracias a este concurso vuelven a unirse, vuelven a conversar, sacan lo positivo de cada uno. ¿Cuáles países, los últimos cinco, por así mencionarlos, si lo tienen en mente, Rosa, los cinco últimos países que han ganado, o los cuatro? A ver, han ganado Angola, ahora Ajá. ha ganado Bangladesh, que es nuestra primera vez, o el primer ganador de Asia. ¿Cuándo sale ese? Estoy loca que salga. Ya muy pronto, o sea, la revista ya está. Muy pronto va a salir el videíto Sí. que les va a encantar de toda la aventura que vivimos allá en Bangladesh. Créeme que Óyeme, pero país fue una travesía y fuerte, se hablaba hasta de tormenta y de todo. Yo dije, pobre Rosa. imagínate tú lo que hemos pasado ahí con Juan, que también es parte del equipo. Hemos pasado Sí, de verdad increíbles aventuras en Bangladesh. Nosotros dijimos, wow, es Bangladesh, es Asia. ¿A dónde nos está llevando World del Kit? Y le decíamos a David, sí. David, ¿a dónde nos estás enviando? Pero no, felizmente, o sea, la familia de Naboo, súper hospitalaria. Estamos súper agradecidos con ellos, ya que gracias a ellos vivimos una increíble experiencia. Naboo es un niño sorprendente, de verdad, con su carisma, su picardía y también súper linda la familia, la cultura. De verdad nos quedamos súper sorprendidas con la cultura de allá porque es diferente a la de Latinoamérica. Sí, Bueno, y la verdad es que la pasamos, muy diferente. sí, muy diferente, nos Es muy encantó. diferente. Sí, nos encantó demasiado, créeme, conocer a nuevas personas, nuevos países y nuevamente agradecidos con ustedes, porque gracias a ustedes podemos vivir esta increíble experiencia. Gracias a ustedes podemos cumplir los sueños de los pequeños, porque créeme que
Naboo estaba súper, súper entusiasmado por conocernos a nosotros, por entregarle la revista. Los papás estaban súper contentos de que su pequeño Wow. haya sido imagen de una revista a nivel mundial y la más viral también, porque no solo lo conocen Sí. aquí en Latinoamérica, también lo conocen en Europa, lo conocen en África, lo conocen en Asia, en Oceanía, en todo el mundo. A ese punto iba. ¿Qué de importancia tiene, qué beneficio tiene un niño de no solo participar, sino de ganar el primer lugar, que es el plus, que es como al que se le da, salen 10, según tengo entendido en la revista, pero al primer lugar es como que se le da el realce, ustedes van a ese país. ¿Cómo hacen ustedes toda esa dinámica y cuáles son los beneficios realmente del primer lugar en la mundial? Muy buena tu consulta. Claro, eh, nosotros lo que hacemos acá es permitir que los padres tengan decisión propia sobre ese sueño que tienen realmente muchos de que su hijito pueda salir en una portada a nivel mundial. Antes era a nivel nacional, porque empezamos en Perú. Y la verdad te digo, yo no pensaba que más allá de Latinoamérica el concurso fuera a ser comprendido. Me ha sorprendido ver gente, como te digo, de Ucrania, de Angola, de países que yo pensaba que realmente tal vez por cultura y por idioma, De lo la demás por India. Sí, distancia, no le darían tal vez mucha importancia, pero sí, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que este concurso que tenía por objetivo hacer que tu hijito saliera en una portada de una revista, primero a nivel nacional, ahora está creciendo, la revista está adquiriendo más importancia, porque además te digo que ahorita estuve viendo, y lo puedes buscar en Google, World Model Kit más o menos está en el ranking de entre las 50.000 páginas web a 30.000 más o menos, va cambiando por ahí, más vistas del mundo. Entonces, cada vez está entrando más gente, la revista está adquiriendo mucha más relevancia, sobre todo a nivel mundial, porque nosotros la revista últimamente la estamos traduciendo a 5 o 6 idiomas, entre los que están, por excelente. ejemplo, el italiano, el árabe, el hindi, el Inglés, inglés, por supuesto, el portugués, el francés, ¿El eh, español? el español. español, por supuesto, porque es de origen. Ah. Entonces, eh, eso, eso, digamos, en primer lugar. Ahora, lo otro que también nos ha sorprendido es que estamos empezando a viajar al país del ganador. eh, Ahora, eso siempre lo tenemos que evaluar porque depende al presupuesto que tenemos cuando elaboramos la producción. Y a veces si la producción es muy grande o muy compleja, no tenemos ese presupuesto. Pero ahora, por ejemplo, con Bangladesh hemos dado un gran salto. En Latinoamérica, por estar justamente en la región, nos es más cómodo poder viajar. Entonces, la primera vez que viajó Rosa y Enrique, que es el otro camarógrafo también, fue, me parece que a Bolivia el año pasado. Después se ha ido a Ecuador y después nos hemos ido a Bangladesh. Creo que son los primeros países a los que hemos llegado a viajar, porque lo que sí está dentro del trato, dentro del premio, es la sesión de fotos. Entonces, nosotros cuando elaboramos la sesión de fotos, la hacemos a todo dar. A veces los papás se sorprenden porque, claro, su hijito puede ser chiquitito, puede tener meses, puede tener un año, puede tener 2, 5 años, pero nosotros hacemos una producción como si fueran modelos, supermodelos. Wow. Nosotros, Así tipo nosotros Miss Perú, así tal cual. La producción Sí. a uno, de verdad que sí. tipo, Miss Mundo, una cosa así. Entonces, eh, contratamos a los mejores fotógrafos de la ciudad del niño ganador y armamos una gran producción. Entonces, le queda una hermosa experiencia a los padres, sobre todo. Es un orgullo enorme. Y otra cosa que nos ha pasado y que me ha parecido muy curioso es que además los niños ganan gran notoriedad. En Angola, por ejemplo, algo que a Rosa y a mí nos impresionó es que terminamos apareciendo en la televisión angoleña, porque,
por la votación, el mismo ímpetu del concurso, la niña se hizo tan conocida que la terminaron llamando a un set de televisión para que se presente, dé su nombre y le hicieran la entrevista. Y me parece que hemos colgado esa entrevista, creo que está en el Facebook de World Model Kid. En todas las redes Prepárense a hacerla sociales. en República Dominicana, que aquí ¡Ah! serán mucho más ¡Ay! famosos todavía. Mira, nos encantaría, vamos a ver quién será, por ejemplo, se viene una temporada en noviembre, vamos a ver quién es el niño ganador, de qué país. Sí. En tu caso, me parece, según lo que nos has dicho, sería para febrero, si es que tus La hijos primera temporada, sí, la primera temporada 2026. 2020. Mira, República Dominicana es uno de los países más fuertes realmente en su participación. Los más fuertes, te diría, son Cuba. Mira, Cuba es un país con una gente hermosa. Los cubanos son las personas más agradecidas que hay. Es increíble Wow. lo lindas que son los agradecidos. Los de República Dominicana son sumamente entusiastas y captan muy rápido la idea. Eso es lo que yo he notado. República Dominicana, Colombia y Venezuela captan rapidísimo la idea. Tal vez a los países europeos les toma un poquito más. Por ejemplo, Suiza, Alemania, que creo que son un poquito más fríos, les toma un poquito captar de qué se trata todo, ¿no? Pero República Dominicana, Venezuela y Colombia y Cuba, la captan muy bien. Así que vamos a ver, ¿no? Por dónde nos lleva el concurso. No todos pueden ser el niño de portada, porque solamente hay 4 al año. Sí, sí. Entonces digamos, un espacio muy exclusivo. Es muy exclusivo y bueno, en realidad, como yo le digo a los papitos, ya depende también del esfuerzo y el entusiasmo que En cada que familia. cada familia le Exactamente. meta. Y también para recalcar una cosa, o sea, varios papitos nos han preguntado, ¿y mi hijo que clasificó en el primer lugar puede volver a participar? No, para darle oportunidad a otros pequeños. Pero de repente, si su pequeño clasificó en el puesto de 2 al 10, sí pueden volver a participar. Por ejemplo, tuvimos nuestra ganadora de Argentina. Participó 3 veces y a la tercera salió ganadora de la portada de la revista. Entonces, Wow. 3 veces participó y a la tercera, que fue la vencida, ahí recién salió ganador. Entonces los papitos sí pueden volver a inscribir a sus pequeños, pero Ok. si clasifican del puesto número 2 al 10. Pero si clasifican del puesto número 1, ya no pueden volver a Ok, participar. Le dan la excelente. ¿Qué oportunidad a tiempo otras ustedes personas. dan entre temporadas? Por ejemplo, cuando termine la internacional, ¿cuántos días le dan para volver entonces ya a iniciar a la mundial? Pucha, esta entrevista está excelente, te digo. Está muy buena. Eh, como cada temporada dura 3 meses, eh, entonces cuando tú empiezas, depende de en qué momento empiezas a concursar para saber en cuánto tiempo tú te vas a enfrentar en la etapa de la fase final. Porque, por Sí, ejemplo, si alguien empezó a participar en agosto, puede ser que ahorita ya haya clasificado a la final de febrero, pero ha tenido que esperar mucho más tiempo que tal vez alguien que recién se está registrando el día de hoy y que va a pasar las primeras 3 fases hasta la sí, internacional sí. en las próximas semanas. Entonces Ok. es relativo, pero eso es una muy buena pregunta porque a Pero veces ¿cuándo iniciaría entonces la competencia mundial de la primera temporada del 2026? el 5 de febrero son Ahí inician las cuatro, son, votaciones. ¿Y son qué cuatro tiempo ustedes dan para votación en esa última temporada? lo vamos regulando. Antes, por ejemplo, duraba como 20 días, pero después nos dimos cuenta que ya la final estaba definida, la gente sabía quién era el ganador, ya no había mucha más competencia. Entonces lo bajamos a 10 días y estoy evaluando si por ahí lo bajamos un par de días más en esta temporada, no lo sé, o lo dejamos. Es cuestión de analizar un poco la respuesta del público. ¿Cómo ha ido respondiendo la gente en la internacional? Excelente. Pues ya Exactamente. para finalizar, ¿verdad? Que el tiempo por esta vía es corto.
Sí, Agradecerles a ustedes la disposición por responder tantas preguntas que yo sé que mucha gente pues a diario le hace a ustedes, hace por las redes y se preguntan y me han hecho a mí como ya madre involucrada en este proceso. Mucha gente pues animada, entusiasmada, uno que otro pues que te desanima y te dicen, ¿para qué? Eso no tiene importancia. Otros te dicen que lo difícil que es votar, pero siempre se recibe el apoyo de la gente. Y nosotros pues tenemos todo el deseo, el entusiasmo de buscar los votos, de hacer el marketing, la campaña necesaria para que República Dominicana, no nos enfocamos en nuestro pequeño, sino que República Dominicana, provincia de la Altagracia, pues gane la primera temporada de Walmart del Kids del 2026. Pedirles a ustedes ya un mensaje final a todos los padres, especialmente de República Dominicana, pero también de todo el mundo, ¿verdad? A formar parte de este concurso que se mantiene activo todo el año. Bueno, primero, agradecerte muchísimo la entrevista, porque nosotros tratamos de buscar ser lo más transparentes y mejorar la comunicación para llegar a mucha gente. Y claro, de nuestro lado podemos hacer grandes esfuerzos, pero si ustedes, las mamitas, nos hacen este tipo de entrevistas, nos ayuda porque lo muestra más real, lo muestra más orgánico. Entonces, eso permite Sí. también aumentar la confianza en el concurso. Y yo les diría que, uy, sería espectacular que gane alguien de República Dominicana. Nosotros estaríamos pero felices yendo para allá. Sería sumamente emocionante y ahí nos tendrán que invitar los platos más ricos, los platos más Ay, clásicos. sí, claro Ah, que sí. sí, eso nos encantaría, ¿no? No, sería muy, muy, muy bonito y bueno, es una experiencia que da la oportunidad de conocer lo más bonito que tiene cada país, Así es. su cultura, su gente, sus idiomas, sus espacios, su historia. Así que estamos aprovechando esto. Yo cuando hablo con Rosa, con Juan, con Enrique, con el equipo, les digo siempre, ¿a dónde más nos llevará esta aventura? Porque es realmente una aventura y estamos todos aprendiendo en el camino. Siempre estamos aprendiendo. No, no, no es que ya sabemos todo. Es una experiencia, es algo que no existe. Entonces, nosotros lo estamos haciendo y a la vez explorándolo también para conocerlo igual que ustedes. invitar a todos los papitos también que se unan a este increíble concurso porque van a vivir la mejor experiencia del mundo, de verdad. Y nuevamente agradecer a todos los papitos por, por participar, porque gracias a ustedes nosotros crecemos, nos hacemos más conocidos y crecemos como equipo, crecemos como empresa y de verdad que súper contentos. Y bueno, como dice David, esperamos que el próximo año, quizás el próximo ganador sea latino de República Dominicana. De verdad, Amén. muchas gracias por todo. Bendiciones. Cualquier consulta, de repente tienen alguna duda, por favor escríbanos en todas nuestras redes sociales que yo voy a estar ahí respondiendo lo más Excelente. rápido que pueda, porque créanme que ingresan tantos mensajes que tengo que personalizar cada respuesta, como usted, ¿no? Como hasta le he llamado a usted para aclarar Sí, algunas dudas, yo sí, así también es. llamo a los papitos para aclararles las dudas, porque hay algunos papitos que están confundidos y hay que tener paciencia y nos encanta nuestro trabajo, nos encanta atender a los papitos y sobre todo nos encantan los niños, porque son lo más lindo que hay. Rosa, solo una cápita. Excelente. Nos quedan 30 segundos, se va a cortar ¡Uy! ¡Listo! Entonces, nos vemos. Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias, Bye. chao, lo máximo. Chao. Hasta